La costa de Cantabria está llena de maravillas, de milagros. Una de las zonas quizás más interesantes desde el punto de vista turístico, científico y de paisaje es lo que Jesús Mojas bautizó con el nombre de Costa Quebrada, y que es el tramo del litoral comprendido más o menos desde Mataleñas hasta la desembocadura del río Pas en esa gran playa de Liencres. Hace días, en el Ateneo de Santander, hubo una mesa redonda sobre esa zona del litoral, sobre Costa Quebrada, en la cual participaron un grupo de personas expertas y conocedoras de ese ecosistema y de ese paisaje. Esta noche están aquí con nosotros dos de esas personas. Jesús Mojas, buenas noches, Jesús. Buenas noches. Que yo le califico el descubridor de Costa Quebrada, que desde hace muchísimos años él lleva recorriendo esa zona, fotografiándola, estudiándola y promocionándola. Y Antonio Cendrero, buenas noches, Muy Antonio. buenas noches. Un científico, catedrático de la Universidad de Cantabria, experto en geología, que también, me atrevo a decir, que se ha enamorado de esa parte de la costa, la ha estudiado con la visión de un científico de lo que supone ese patrimonio natural que tenemos aquí entre la ciudad de Santander y los municipios de Bezana y de Piélagos, tres municipios que ocupan esta costa. Habéis formado un grupo que se llama Grupo para la Recuperación o por la Recuperación de Costa Quebrada. ¿De qué se trata este grupo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende? Bueno, este grupo voy a hacer un paréntesis. El tema de Costa Quebrada se me ocurre a mí, estaba escrito a golpe de ola y viento en cada una de las grietas, pero se me ocurre a mí estando, por ejemplo, en Somocueva, porque coincidí con este hombre. Si no, yo hubiera seguido circulando por toda esa costa sin enterarme de lo que veía. Este fue el hombre que me empezó a devanar la imagen de que yo estaba viendo algo más que un paisaje. Pero todo esto, cuando en realidad hubo una publicación, no se llegó a publicar, un estudio de la universidad que pidió la Consejería de Educación sobre ese tramo de costa, no se llegó, fue en el primero que figuró el término de Costa Quebrada, no se llegó a publicar. Y entonces estábamos un poco, pues lo conocíamos de la universidad y media docena de deschapetados. Fue el chapapote el que fue el origen del grupo Costa Quebrada, porque lógicamente era mucho más difícil limpiar en todas esas recoletas, calas y acantilados que no en las mismas playas de Liencres o en el Sardinero. Entonces se fundó ese grupo no solamente para limpiarlo, sino para pedir ayuda a las administraciones que tenían lógicamente que les era mucho más sentido poner maquinaria en un sitio o en otro que no allí. Pues bueno, ese fue el origen del grupo de Costa Quebrada, que luego lógicamente siguió, una vez pasado el episodio dramático, pero al fin y al cabo una anécdota en el tiempo del chapapote, luego siguió haciendo una promoción y sobre todo para evitar lo que era entonces el verdadero desgaste de esa costa, que eran las urbanizaciones, el mismo cantil, los vertidos y la falta de interés de la gente. Antonio. Yo creo que Jesús ha descrito muy bien lo que es el origen del grupo. Ese grupo al cual yo no pertenezco, pero con el cual colaboro con mucho gusto, con gusto y admiración por la labor que están haciendo. Ese grupo, pues que surgió al hilo de ese episodio, luego ha venido trabajando con intensidad, de manera muy constante y muy meritoria, precisamente en la promoción de los valores de ese sector de la costa. Y yo creo que han tenido un éxito notable, porque no solo el nombre se ha asentado, sino yo creo que es evidente, y el programa de esta noche es una evidencia más, es evidente que la idea de preservar eso para el disfrute general pues ha ido calando. El nombre se ha asentado,
la perspectiva de un parque geológico parece que es algo que se contempla con interés por parte de mucha gente. Afortunadamente parece que también por parte de las instituciones implicadas, y todo esto yo creo es precisamente el resultado de ese esfuerzo y de esa acción que se genera a partir del momento del chapapote. Hablamos de preservar la costa. ¿Qué peligros acechan ese patrimonio natural que va desde Mataleñas hasta la desembocadura del Pas? Pero el principal peligro era la invasión de las urbanizaciones. Esto coincidiendo con el plan de ordenación del litoral, vamos a decir que se frenó, aparte de los problemas que ahora hay de que si licencias anuladas, derribos, etcétera, en lo cual nosotros no preferimos no meternos porque nuestro real interés es del Cantil hacia afuera. Del Cantil hacia adentro pues ya hay normativas, instrumentos, la ley de costas, plan de ordenación, ley del suelo, que son los que tendrán que solucionar el problema. Pero lo que nosotros sí pretendemos es del Cantil hacia afuera. Y ahí es donde otro problema que había importante, el de los vertidos. Bueno, pues ya con la estación de bombeo de lo que es tanto el tema de la Bahía de Santander, el bombeo en la zona de la Virgen del Mar, en fin, se ha, no digo solucionado, pero se ha mitigado, pero sin embargo, en teoría, todas las viviendas de esa zona debían de estar conectadas a la red. Hay algunas que no están conectadas y entonces sigue habiendo algunos regatillos donde se ve lo que no se debe de ver. Pero vamos, es menor la... Y luego el otro problema era un poco la falta de interés de la gente, es decir, que fueras por ahí y te encontrabas con que uno pasaba y dejaba lo esto y dejaba lo otro, es decir, la suciedad, la falta de cuidado, ¿no? Eso en parte se ha solucionado porque nosotros hemos hecho muchas campañas de limpieza y cuando las cosas las ves limpias parece que te retrotraes un poco. Es como cuando vas a una cocina y ves todas las jarras, todos los platos, pues lo dejas allí. Si lo ves limpio, pues o lo limpias o lo metes en la lavavajillas. Estamos viendo imágenes de esta costa quebrada, algunas de ellas realmente espectaculares. Antonio, desde el punto de vista científico, ¿qué circunstancia, qué valores tiene, además del paisajístico, del turístico, qué tiene esta costa quebrada desde el punto de vista geológico? Bueno, desde el punto de vista geológico reúne un conjunto de características en un espacio pequeño que permiten comprender bien cómo se ha ido generando el territorio de Cantabria, empezando una historia que se puede empezar dentro del sector de Costa Quebrada hace 100 y pico millones de años. Entonces se puede observar la sucesión de rocas que se han ido formando a lo largo del tiempo con una serie de características que permiten comprender bien cuáles eran las condiciones del entorno geográfico en el momento en que se formaron. Y luego hay también toda una serie de estructuras que se relacionan con lo que fue el proceso de plegamiento que dio origen a la cordillera cantábrica. Entonces, a partir de la observación de esas rocas podemos reconstruir la historia de este territorio, empezando por los primeros materiales que se sedimentaron, su posterior deformación y, por último, lo que yo creo que es más fácilmente perceptible para un profano es el conjunto de formas litorales que permiten visualizar la evolución en el tiempo de ese litoral. Y tenemos la fortuna, como el otro día se puso de manifiesto en la sesión del Ateneo, tenemos la fortuna de que al ir recorriendo distintos puntos en el espacio a lo largo de esa costa, es como si estuviéramos haciendo un viaje en el tiempo a lo largo de distintas etapas de su evolución. Entonces se puede comprender eso y se puede entender cuál es el funcionamiento de esos procesos naturales que están actuando continuamente en la zona. Parece que una de las metas de este grupo, que lo que pretende es conservar y promocionar esta parte del litoral, Costa Quebrada, como digo, hay parece que dos objetivos. Uno, la senda costera, la senda por el Cantil, que permita un uso y un conocimiento por parte de la gente de esta maravilla.
y por otra parte el reconocimiento como un parque geológico que le otorgue también pues, algunos niveles de protección y de ayuda. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo están esos dos proyectos? Bueno, la senda costera de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar ya está en estos momentos, no digo en funcionamiento, mejor dicho, en materialización. Yo creo que debe de estar terminada para de aquí a un año o a finales de este año. Entonces, esa senda va a ser muy ligera, muy liviana, es decir, únicamente lo que se trata es de hacerlo accesible y luego, pues no sé, en los puntos más críticos, pues poner algunas pequeñas instalaciones de madera, algunos miradores, pero muy liviana. Y luego está también en proyecto el otro tramo de la senda de la Virgen del Mar hasta Liéncres, hasta lo que es el Parque Natural. Y en cuanto a lo de la protección, lo que nosotros pretendemos de parque geológico es darle una figura que en realidad está instaurada por la gente, es decir, es la gente la que está poniendo en valor ese parque geológico. Porque, por ejemplo, hace poco tiempo en el Trail Costa Quebrada, pues había 1.200 personas corriendo por allí y disfrutando del día, que las 50 primeras a lo mejor iban a hacer un determinado tiempo y el resto iban a correr porque es un lugar, para que vamos, las imágenes lo explican todo, pues realmente muy interesante. En cuanto a la protección vendrá dada por los diversos instrumentos que ya existen, es decir, de la Virgen del Mar hasta Liéncres existe el Parque Natural de Ampliación de las Dunas de Liéncres, que llega hasta allí. Y luego de la Virgen del Mar hasta Santander será el Parque Litoral Norte, que también tendrá su normativa. Pero sobre todo, en el concepto que nosotros decimos de conocer, sentir, valorar, proteger, la protección viene al final y es como consecuencia del conocimiento y el sentimiento, no es a través de una imposición, y eso es lo que creemos que le puede dar valor al proyecto. Sí, para completar un poco lo que decía Jesús, la idea de parque geológico es realmente crear una imagen, una conciencia a través de un nombre que no responde a ninguna figura con significado administrativo. Eso es un inconveniente, pero probablemente una ventaja todavía mayor, que no requiere una tramitación especial. El llamar a eso Parque Geológico Costa Quebrada no es más complicado que poner un nombre a una calle. No requiere más que decidir que se llama así y poner unos letreros. Y eso sí, llevar a cabo acciones de promoción, de cuidado, que como indicaba Jesús, pues eso muy probablemente está más que cubierto con la normativa que vayan a tener los parques del municipio de Santander y el parque natural ampliado. De tal manera que se trata de crear una imagen de marca, unificar la señalización para que la gente lo perciba como un conjunto y promocionar ese entorno que yo creo que ayudará bastante, como se ha visto por otras experiencias en España y en otros países, pues muy probablemente ayudará a dinamizar el turismo en esta zona. El hecho de que ese tramo de la costa ocupe 3 municipios, hemos dicho el de Santander, el de Bezana y el de Piélagos, que además, a su vez, dependen lógicamente del Gobierno Regional de Cantabria y de todos los mecanismos de ordenación del territorio que dependen del Gobierno, quizás complique desde el punto de vista burocrático el llevar a cabo acciones, el unificar todo eso. ¿Cómo está esa situación? Eso lo conoces tú mejor, Jesús. En principio era una utopía, y concretamente cuando a finales, en los años 90, viendo que todo esto reunía las condiciones para haber sido un geoparque, ya empezó Antonio a hacer las gestiones pues, con el Instituto Geológico y Minero, la Sociedad Española de Geología. Luego, cuando nos percatamos de que en tan poco espacio había tantas implicaciones de los 3 ayuntamientos,
como 3 o 4 consejerías y luego la Dirección General de Costas. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejarlo para un poco más adelante, porque es muy difícil llegar, y sobre todo, igual entre las mismas consejerías, que una se pisa con la otra. Y decía, oye, cuidado, no te metas en mi prao. Ese es uno de los mayores problemas de Costa Quebrada. Sin embargo, pues nos estamos dando cuenta cuando hace un año este hombre ya se jubiló, es ahora catedrático emérito de la universidad, pero por su condición de académico de la Real de Ciencias, pues está continuamente viajando por el universo mundo. Y yo, pues ya he hecho los 80 años, y decía, oye, hacemos el último esfuerzo, no es ninguna tontería, pero nos hemos percatado de que vamos uno por uno y todo el mundo nos dice, perfecto, ahora, luego, que sea un poco lo que el otro día dijimos en el Ateneo, vamos a tratar de andar todos al paso, que no es nada sencillo, pero entendemos que es tal el atractivo que tiene la costa, que eso yo creo que ya es algo que es irremediable. Hay una cosa, por ejemplo, muy simple, que ayudaría bastante a asentar esto entre la población. Es decir, que toda la señalización que se ponga a lo largo de esa zona tenga un logo común. El grupo Costa Quebrada ha diseñado un logo que queda muy bien, es muy sugerente y, bueno, para que el público perciba que está en una unidad, lo único que hace falta es que todas las cosas que en el municipio A, en el municipio B, la Dirección de Costas, el Gobierno de Cantabria, etcétera, todos los que pongan algún elemento de tipo informativo de la naturaleza que sea, que coloquen el mismo logo. Al usuario le da igual si eso es de la jurisdicción A o de la jurisdicción B, pero va a percibir un entorno natural unificado con una imagen y con un símbolo y, más importante, que tiene una unidad en cuanto a su contenido y su significado geológico. Si me permites una incidencia, estoy viendo las fotografías, entonces esas fotografías no son mías, yo he hecho muchas fotografías, pero viendo las que están haciendo la gente joven del grupo, son sencillamente magníficas. Ahora, para algunas de esas fotografías hay que bajarse por un acantilado que únicamente bajan los pescadores, con el trípode, de noche, estar durante 4 horas, volver a subir de noche. Hace falta mucha ilusión para hacer esto. Pero no solamente son la gente de nuestro grupo, es decir, que esto se está convirtiendo en una especie de Santa Santorum o lugar de culto de numerosas asociaciones de fotógrafos de la naturaleza que vienen aquí a dar, porque es que lo está pidiendo a gritos. Y entonces, tanto todas esas como, si miras en el Google Earth, te darás cuenta de que hay una densidad mucho mayor de fotografías, porque todo el mundo va con su cámara y la mete y la cuelga en el Flick, ¿por qué? Pues por algo será, porque eso atrae. Luego, entonces, si nos está llamando a gritos, hagámosle caso. Por último, una idea que también se puso sobre la mesa en la reunión del Ateneo, de la que hemos estado refiriéndonos varias veces a lo largo de esta tertulia, era la de que, bueno, además de los valores naturales, esto también puede tener un valor económico desde el punto de vista turístico, etcétera. ¿Qué valores pueden ser esos? Mira, yo seguramente Jesús va a comentar con algo más de hondura. Lo que yo sí te puedo decir es que cosas similares, con nombre parque geológico, geoparque, al fin y al cabo es lo mismo, existen en distintos lugares del mundo y, por supuesto, en España también, y está claramente puesto de manifiesto la capacidad de atracción. El ejemplo más comparable a lo que nosotros tenemos y muy próximo en el espacio es el Geoparque de la Costa Vasca, en la costa de Guipúzcoa, y que se estableció hace unos pocos años y que tiene, como no podía ser de otra manera, ciertas características mejores que Costa Quebrada y otras peores, inevitable. Bien, entonces, los datos que existen, y en esto, cuando me refiero a esto, insisto, son datos, no impresiones de la gente. Los datos que existen ponen de manifiesto que más de la mitad de las personas que visitan eso como turistas lo hacen motivados por la existencia del geoparque.
Más de la mitad no es un porcentaje pequeño ni mucho menos. Y además, otra cosa, ese tipo de turismo, como sabemos, suele ser un turismo de lo que se llama de más calidad. ¿Más calidad en qué sentido? Que es más respetuoso con el medio y tiene más poder adquisitivo en general. Entonces, sí que puede contribuir a dinamizar la actividad turística en todo ese sector. Jesús, para cerrar esta intervención, el ecoparque Costa Quebrada, ¿qué le dirías a la gente de Cantabria y de fuera para que se animen y vayan a conocer esto? Bueno, que lógicamente tenemos algo de una vitalidad tal que en el momento en que alguien se acerca allí, saca su fotografía, si encuentra, puede ser también audioguías, etcétera, donde alguien le exprese, como a mí me lo expresó este hombre, qué es lo que está viendo, seguro que se queda prendado. Y de entonces, de todo ello, aun cuando no sea identificable quiénes han venido allí por esto, también es cierto que, por ejemplo, yo hablaba con el Cantur, y estaban muy interesados en el tema y decía, ojo que no se pueden poner taquillas, pero tampoco se puede poner en la Magdalena, y sin embargo es el sitio más. Entonces, nosotros creo que por una parte, para disfrute de la propia comunidad de Cantabria, de nosotros mismos, que no solamente vemos un paisaje, sino que lo entendamos, sino como activo, es un activo importantísimo, y no estamos en condiciones de desaprovechar ninguno de los activos que tenemos a nuestra disposición. Por eso yo entiendo que puede servir de atractivo a quienes vayan a venir y al propio tiempo puede servir de un impulso económico que tanto lo estamos necesitando. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches, y esperemos que los espectadores que han visto este programa se animen y se acerquen a este tramo de la costa, de Costa Quebrada, para que vean in situ esta naturaleza y esta belleza que ha ido construyendo las olas golpe a golpe a lo largo, no de años, de siglos. De milenios. De millones.